Muchas gracias. Señorías, hoy venimos a hablar del Reglamento Marco, de la estructura, organización y funcionamiento del Servicio Madrileño de Salud. Lo primero quería agradecer, como ha hecho el portavoz de Ciudadanos, al resto de grupos parlamentarios. La verdad es que hemos hecho un trabajo intenso, han salido aportaciones e ideas buenas. Quería agradecer también a la participación de la letrada. Ha sido una participación en un asesoramiento profesional que ha enriquecido esta ley. Y, como no, a mi compañera Carmen San José en el agradecimiento de seguimiento de esta ley. Nosotros reconocemos que esta ley es un primer paso. Reconocemos que es un paso fundamental que hay que dar. Consideramos que es importante esta ley, pero estamos en desacuerdo con el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y seguramente con el resto en que sea un gran avance, y les voy a explicar por qué. Es verdad que esta ley pone la primera fuera de un modelo que tenemos, que es un modelo disfuncional, anacrónico, extremadamente politizado y partidista, opaco, arbitrario, en el que no existe la rendición de cuentas, en el que no existe ni se la espera la profesionalización de la gestión y en el que no existe el acceso a la información. Ese es del modelo del que partimos y esta puede ser una primera piedra. Pero tomar una parte como el todo creemos que es el caldo en el que se cuece la mediocridad. Para nuestro grupo parlamentario esta ley no ha cumplido todas las expectativas, no ha sido todo lo ambiciosa que podía haber sido y les explicaré por qué. Porque consideramos que un poco de profesionalización no es profesionalización, un poco de participación no es participación y un poquito de independencia política no es independencia política. Nosotros trajimos aquí esta iniciativa, parte de una proposición no de ley del Partido Socialista, y en esa intervención nosotros sacamos un papel con agujeros en el que decíamos: esta propuesta tiene múltiples agujeros. Consideramos que esos agujeros no se han rellenado. Si vamos a correr 100 metros, correr 50, 60 o 70 es no llegar a la meta. Y para nosotros esto significa que no hemos llegado a la meta. Por eso nos vamos a abstener. Esa PNL, que la aprobamos aquí por unanimidad, nosotros presentamos después, ante el borrador que presentó la Consejería, presentamos una ley alternativa. Y en esta misma Cámara se nos dijo que habíamos roto los compromisos. Ojo, por presentar una ley alternativa, por lo que se dice hacer uso de este Pleno y de este Parlamento, poder presentar alternativas, que me parece de lo más razonable. Se nos dijo que habíamos roto los compromisos, que habíamos roto el espíritu de consenso, que era un inesperado round parlamentario. Ese es su particular concepto del debate político y parlamentario. Por cierto, también nos dijeron que no iban a votar el sectarismo y el gremialismo. Digo porque esa es la base por la que a partir de aquí hoy si quieren nos pueden insultar. Hasta pederastas y narcotraficantes tienen margen. Esta ley alternativa, que ustedes consideraron que no rompía la unanimidad, es el uso que hacen ustedes de la unanimidad. Y por eso, cuando nos sentamos en la mesa de la ponencia, la primera condición que se nos puso es: hombre, esta ley tendrá que salir por unanimidad. Ustedes le dan más rigor y más valor a la unanimidad que a lo que salga de esta ley. La Unión Europea, en el Tratado de Ámsterdam, introdujo el concepto abstención constructiva. Esto es lo que vamos a hacer hoy nosotros, una abstención constructiva. Hablamos de la ley. Usted dice que es un nuevo marco estructural, que hemos cambiado la estructura. No hemos cambiado absolutamente nada. Nosotros hemos incidido en que, por favor, como mínimo, ya no derogar el área única, como mínimo que las áreas sanitarias de especializada coincidan con las de atención primaria. Y ustedes no han querido. Hablamos de consejos territoriales. ¿De qué territorio? Ha quedado inespecífico. Hablamos de la participación. ¿Y qué participación? ¿Pasiva o activa? Nos hemos quedado en una participación pasiva. Pero es que no aportamos nada a las leyes que ya tenemos. Es más, en la Constitución española, en el artículo 23.1, establece expresamente la posibilidad de participar directamente en los asuntos públicos. No hemos inventado nada. Autonomía de gestión. Le damos mucho bombo a la autonomía de gestión, pero es que en el artículo 4 del Real Decreto 521 del año 87 ya hablaba que se instrumentarán fórmulas de las administrativas precisas tendentes a proporcionar al hospital la mayor autonomía de gestión. Hablamos de contratos programa, como si esto fuera un invento de ahora. Estamos hablando de inventos de los 80.
Hablamos de juntas de gobierno y nos olvidamos que ya hay hospitales en esta comunidad que tienen juntas de gobierno. Y el problema es que no son juntas de gobierno, son juntas del gobierno. Y por eso no funcionan. Y esto es lo que hemos implantado, en esta ley. Y podríamos haber sido muchísimo más ambiciosos. Pero en el momento en el que ponemos una junta del gobierno, creo que la la profesionalización ha quedado desdibujada. Hablamos de profesionalización y hablamos de independencia política. Aquí recuerdo una frase del señor Aguado que decía que los políticos saquen sus zarpas de Telemadrid. ¿Y por qué de los hospitales no? ¿Por qué del sistema sanitario no? ¿Por qué no podemos acabar con las injerencias políticas? Por el mismo motivo, porque yo no quiero que un cirujano, un anestesista o médico de familia tenga conflictos de interés de ningún tipo, de ninguna manera tampoco quiero que mis gestores y mis directivos tengan conflictos de interés. Y con esta ley, lo siento mucho, pero no hemos garantizado absolutamente nada. Es más, lo que hemos hecho ha sido interponer unas juntas del Gobierno que lo que hacen es que eligen al gerente. Pero no hemos elegido ningún mecanismo de verdadera profesionalización. Mire, esto hace que ahora mismo le acaban de dar a la señora Cifuentes un premio de la Cámara de Comercio por su destacada gestión de la sanidad madrileña. El presidente del jurado de ese gran galardón, que supongo que sacarán ahora aquí a colación, es el gerente de La Paz. El gerente de La Paz. Tenemos que acabar con estas injerencias políticas. El gerente de La Paz, al que se le están cayendo el hospital y que tiene unas urgencias colapsadas, le da un premio a la presidenta del Gobierno por su maravillosa gestión. Esto es completamente inconcebible. En nuestra ley ponemos que profesionalizar la función directiva y gestora para que sea más eficaz y cuente con mayor legitimidad y autoridad. Lo que estamos diciendo al no desarrollar la profesionalidad de verdad es que no le estamos dando legitimidad y autoridad y estamos perdiendo esa baza. No nos estamos jugando la gestión, nos estamos jugando la legitimidad. El señor Freire va a hablar aquí de que hemos dado un gran paso, que hemos pasado de la arbitrariedad a la discrecionalidad. Y yo, es una frase muy contundente, pero me he ido a estudiar qué es cada cosa. Y es que la arbitrariedad es una acción arbitraria cometida con abuso de autoridad. Y la discrecionalidad es que se deja a criterio de la autoridad. Con la salvedad de que es que en la Constitución española, en el artículo 9.3, habla de que hay que garantizar la interdicción, prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos. Ese es el gran paso. Pasamos de una cosa que es ilegal a algo que es legal, lo cual no significa que la discrecionalidad sea buena. Nosotros no queríamos arbitrariedad, tampoco queremos discrecionalidad, queremos profesionalización. Y planteábamos dos filtros muy fáciles, comité de acreditación y un comité de selección que sea independiente, y no lo hemos conseguido. No tenemos un comité de selección independiente, con lo cual las injerencias políticas van a seguir. Hablamos de que se le van a pedir requisitos, pero no decimos cuáles. Hablamos que va a haber criterios de evaluación claros, pero no decimos cuáles, luego ya no son tan claros. Hablamos en la ley de procedimientos reglados de selección basados en principios de publicidad y transparencia. Estamos muy orgullosos en la base de la igualdad, del mérito y la capacidad. Pero es que el principio de la igualdad ya está en el artículo 23.2 de la Constitución y el 103.3 garantiza que el acceso a la función pública se produzca en acuerdo con los principios de mérito y capacidad. No hemos inventado nada. Lo que estamos haciendo con esta ley es reforzar que, en verdad, en esta comunidad, en el sistema sanitario, no se cumplen ni siquiera los artículos de la Constitución. Les damos la bienvenida a aquellos artículos de la Constitución que no son ni el 155 ni el 135. Esta ley habla de cosas muy básicas, imprescindibles, pero muy básicas. Les digo, velar por el cumplimiento de la normativa vigente, analizar los indicadores asistenciales y velar por la calidad, evaluar el desempeño, promover la formación, que los directores puedan ser removidos de su cargo por una evaluación negativa en el desempeño o por vulneración del Código de Transparencia, Ética y Buen Gobierno. Si esta ley la lee un alemán, un francés, un noruego, pensaría, ¿pero es que esto ustedes no lo hacían antes? ¿Es que esto ustedes no lo hacían antes? Vale, entonces esto es una piedra angular que sería necesaria. Y no es revolucionaria, no es una ley que va a cambiar el mundo. Lo que sería revolucionario es que el Partido Popular cumpliera la ley. Eso es lo que sí que sería revolucionario. Y de hecho esta ley, que habla de que hay que velar por el cumplimiento de las leyes, lo que hace es una enmienda a la totalidad de la actual gestión del Partido Popular, la que hoy está en vigor. Si ustedes ahora salen aquí a decir lo maravillosa que es esta ley,
significa que lo que tenemos hasta el día de hoy no vale, porque no velamos por todas estas cosas que apuntalamos en esta ley. Estamos poniendo el reloj en 1987, que es cuando la mayoría de estas cosas ya estaban aprobadas. Y el uso de esta ley es tan ancho que no podemos dar un cheque en blanco y al revés, tenemos que ser mucho más exigentes y velaremos porque esta ley, que es el mínimo imprescindible, se cumpla. Esta ley expresa deseos, pero en ningún momento expresa certezas. Y por eso nosotros vamos a hacer una abstención constructiva, eso sí. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Socialista.